Hola, yo soy Diana González, soy de la carrera de Comunicación y Publicidad en la Universidad Benito Juárez y hoy en la materia de metodología de la investigación vamos a ver qué es la hipótesis, pero antes que nada quiero mandarles un fuerte abrazo porque todos merecemos ser felices, así que abrazo, abrazo a la distancia. Bueno, entonces vamos a comenzar a definir qué es una hipótesis, vamos a ver los tipos de hipótesis y al final daremos una conclusión de qué es una hipótesis, ¿ok? Así que vamos a empezar. Hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? Dentro de la hipótesis o qué es la hipótesis tenemos varias definiciones, entonces vamos a empezar con la primera que es en el diccionario. Nos dice nos da estas definiciones, que en la primera la suposición de hechos a partir de unos datos que sirven de base para iniciar una investigación o un argumento. Y de parte de la lingüística nos dice que es una oración subordinada en las oraciones condicionales. La segunda ah, definición de la hipótesis es que una hipótesis es un enunciado no verificado que se intenta confirmar o refutar. Si es confirmada la hipótesis se denomina como un enunciado verificado. La hipótesis es una conjetura que requiere una contrastación con la experiencia. Para ello no son suficientes los argumentos persuasivos, para más elaborados que sean estos. La otra es que una hipótesis es una respuesta probable, objetiva y específica de una pregunta científica, la cual debe comprobarse. Hay diferentes tipos de hipótesis: la hipótesis de investigación o de trabajo, la hipótesis alternativa, la hipótesis nula o la hipótesis estadística. Sin embargo, es posible que una investigación tenga más de una hipótesis. Esto quédenselo claro, que una investigación tiene que tener o tenga más de una hipótesis. ¿Y qué significa esto? Esto significa que los diferentes tipos de hipótesis también se relacionan entre sí. Por ejemplo, una hipótesis de investigación puede actuar como la principal de un trabajo, pero a su vez la hipótesis nula, alternativa y estadística contribuyen a despejar la hipótesis central. Entonces, bien, vamos a ver los tipos de hipótesis. Bueno, la primera es la hipótesis de investigación de trabajo. La hipótesis de investigación pretende responder cuál es la relación que se establece entre diversas variables. Se conoce también como hipótesis de trabajo. Constituye el punto de partida de toda investigación científica. De acuerdo con su enfoque, se divide en hipótesis descriptivas, hipótesis casuales, hipótesis correlacionales o diferencias de grupos. La hipótesis descriptiva se limita a describir cuál es la relación entre las variables en estudio, pero no explica sus causas. Anticipan el tipo de variable esperada, el valor y las cualidades. Un ejemplo: la criminalidad en la ciudad de Caracas ha aumentado el 50% en relación con el año 2019. La siguiente hipótesis es la hipótesis casuales o hipótesis de casualidad. Son aquellas que proponen explicar la relación de causa y efecto entre dos o más variables que pueden ser expectativas o predictivas. Y dentro de estas se encuentran las siguientes. Hipótesis explicativas. Estas ofrecen una explicación posible sobre la causa que relacionan las variables. Por ejemplo, el consumo excesivo del alcohol causa daño neurológico. Las hipótesis predictivas predicen cómo se comportará una variable como respuesta a otra. Ejemplo: el calentamiento global causará inundaciones en los próximos años. Tanto las hipótesis explicativas como predictivas pueden formularse de manera inductivas o deductivas. Así que veamos las siguientes, que son hipótesis deductivas. A partir de una teoría, el investigador formula una hipótesis, pero explica
un caso específico, es decir, la hipótesis deductiva se formula de la generalidad o la particular. Por ejemplo, todos los seres vivos tienen un ADN. Las bacterias son seres vivos, por lo tanto, las bacterias tienen un ADN. La hipótesis inductiva, a partir de las observaciones de un caso o fenómeno específico, el investigador formula una generalización o principio general. Es decir, la hipótesis inductiva se formula en su particular a lo general. Damos a la siguiente, que es la hipótesis correlacionales. La hipótesis correlacionales o de variación conjuntas son los que establecen el grado de relación mutua entre las variables, es decir, como un grado que afecta a la otra y viceversa. En este tipo de hipótesis, el orden de las variables es diferente. Por ejemplo, la teoría de la gravedad de Newton es una hipótesis correlacional, ya que su enunciado dicta a mayor masa, mayor fuerza de atracción. Correlacionalmente se depende que a mayor fuerza de atracción, mayor masa. Y también las hipótesis correlacionales pueden ser negativas, positivas o mixtas. Un ejemplo de positivas es que a mayor impunidad, mayor criminalidad. Una negativa que a menor consumo de grasas, menos riesgos de padecer enfermedades coronarias o cardíacas. La mixta, a mayor altitud, menor temperatura. La hipótesis de diferentes o de diferencias de grupos. La hipótesis de diferencia de grupos a las que anticipan las diferencias en el comportamiento de diversos grupos. Se basa en la comparación estadística. La hipótesis de diferencia de grupos se expresa en dos variantes. La primera es que aquella que establece una diferencia entre dos grupos sin determinar mm, sobre lo cual grupos recae. Por ejemplo, existe una diferencia entre los índices de mortalidad por COVID-19 entre personas de sexo femenino que del sexo masculino. También existe aquellas que determinan sobre la cual de los grupos recae la diferencia. Por ejemplo, el índice de mortalidad por COVID-19 es mayor en las personas del sexo masculino que de personas del sexo femenino. La otra es la hipótesis nula. La hipótesis nula es aquello que niega la relación entre dos o más variables en función de un parámetro de muestra. Su enunciado es negativo, lo que quiere decir que incluye en un no. Se representa con el símbolo HO. La hipótesis nula NO se acepta si no se rechaza o no se sino que se rechaza o no se rechaza, más bien. La formulación de la hipótesis nula normalmente es acompañada por la formulación de una hipótesis alternativa que procura demostrar su falsedad. Por ejemplo, el índice de masa muscular no se asocia con el sexo de las personas. Otra de las hipótesis es la hipótesis alternativa. Toda hipótesis nula genera una hipótesis alternativa, es decir, una respuesta alternativa a las hipótesis nulas que pretenden demostrar su falsedad. Se representa con el símbolo H1. Este tipo de hipótesis se acepta o no se acepta. Por ejemplo, H10, el índice de la masa muscular no se asocia en el sexo de las personas. H1 o hipótesis alternativa 1, el índice de la masa muscular difiere entre hombres y mujeres. Hipótesis de estadística o estadísticas. Las hipótesis estadísticas son aquellas que traducen la hipótesis en símbolos estadísticos. Busca afirmar o definir los parámetros de uno o más poblaciones. Por ende, se formulan siempre
que se esperan recolectar datos en números de porcentaje o promedios, y dentro de estas se subdividen en las siguientes, que la primera es la hipótesis de estimación, que se ocupan de las hipótesis descriptivas de una sola variable. Esta analiza un contexto. El investigador formula una estimación o estadística del resultado. Después encontramos a la hipótesis estadística de correlación, que se ocupa de la hipótesis correlación, que son aquellas que estudian la relación entre dos o más variables. Y por último está la hipótesis de estadísticas de diferencias de medias, que se ocupan de las diferencias de grupos. Compara las estimaciones numéricas entre dos o más grupos en análisis. Así que bien, vamos ahora con la conclusión. La hipótesis es un escrito que nos da prácticamente el desarrollo de la solución de un problema o una problemática, es decir, el cómo. Recuerda responder las preguntas del tipo ¿qué resultado espero conseguir? ¿Qué, qué quiero que haga? ¿Y quiero demostrar dentro de nuestro tema de investigación? Entre otras preguntas. Así que muchas gracias. Yo soy Diana González y me despido.